Cordial saludo, somos estudiantes de Psicología, Universidad Nacional Abierta a Distancia, UNA. Este mini documental lo realizamos para el curso de Políticas Públicas y Desarrollo Humano. Somos el grupo 140. Estamos los estudiantes Lisa Cardoso y Daniel Varela. Buenas noches, compañera. Hola, buenas noches. Mi nombre es Lisa Cardoso, estudiante de la UNA. Bueno, entonces vamos a realizar este mini documental basado en una pregunta orientadora. Sí, que tenemos acá. Entonces, curso de Políticas Públicas y Desarrollo Humano, ¿sí? Entonces, la pregunta orientadora es, ¿la falta de participación ciudadana conlleva la exclusión educativa o la falta de educación conlleva que no se asuma la participación ciudadana? Esa es una pregunta que va en dos líneas, ¿bien? Entonces, en la construcción de pensamientos que luego conllevan a la creación de normas, reglas, estatutos y políticas públicas, es muy importante la metodología participativa e investigativa de todos los actores que la conforman. Unas de manera particular de pequeños círculos o comunidades y otros de manera general en pro del bienestar de una región o de un país. Entonces, aquí en este primer párrafo vemos que la apropiación o la participación ciudadana es muy importante desde la creación de las normas, ¿sí? Por eso cuando nosotros no participamos activamente en la creación de las normas, luego nos vamos a quejar porque nos imponen ciertas normas y nosotros tenemos el derecho a la participación desde la creación de las normas. Bien, entonces, ahora de nuestro rol de psicólogos debemos trabajar por la participación ciudadana y el empoderamiento que la comunidad, sus líderes deben de tener, ¿sí? Es por ello que la psicología debe desempeñar un rol protagónico en la elaboración de las políticas públicas en los diferentes territorios, garantizando así que quienes tienen necesidades biopsicosociales y afectaciones emocionales o de salud mental puedan acceder a la atención necesaria sin estigmatización ni discriminación. Entonces nosotros los psicólogos a nivel social vamos a tener la oportunidad de participar en muchos proyectos sociales. Entonces nuestro primer deber como psicólogos es velar que las personas que participan de estos proyectos sean beneficiadas desde las necesidades que arrojen de la situación que estemos viviendo, ¿sí? Entonces, esa es nuestra primera participación como psicólogos, velar que se cumplan las necesidades de un proyecto. Y segundo, motivar e impulsar a las personas a que participen activamente en la creación de un proyecto o en la creación de normas, ¿bien? La participación ciudadana debe ser activa y con apropiación del conocimiento en la toma de decisiones y acciones educativas, en el caso que estamos hablando nosotros de la exclusión educativa. No es un lujo ni una opción, es una necesidad para mantener y desarrollar y cambiar la educación en la dirección deseada. Así nos vivimos quejando de la educación es mala, que la educación es excluyente, pero entonces participamos activamente cuando se presentan estos programas, estos planes para ayudar a regular esta situación. Entonces tenemos que estar bien conectados con esto. Entonces, partiendo de la pregunta que la voy a repetir nuevamente, ¿la falta de participación ciudadana conlleva la exclusión educativa o la falta de educación conlleva que no se asuma una participación ciudadana? Entonces, lo primero que podemos afirmar es que la falta de participación ciudadana conlleva la exclusión educativa. Entonces, la pregunta que tiene dos líneas, entonces, la participación ciudadana conlleva la exclusión. Si yo no participo, me estoy excluyendo automáticamente. Si yo no participo en la elección de mis gobernantes, yo no participo ahora que estamos en tiempo de política, que es el Senado, que viene la parte presidencial. Si yo no participo, automáticamente me estoy excluyendo. Entonces, en el tema de la educación es muy importante la participación ciudadana. Entonces, podemos afirmar que la falta de participación ciudadana conlleva la exclusión educativa. Entonces, esa es la primera conclusión que llegamos en este mini documental, ¿listo? También está claro, ahora miremos la otra línea, también está claro y se debe analizar que un pueblo ignorante o con falta de educación y preparación no asume coherentemente la participación ciudadana, pues la falta de formación los deja sin bases y sin criterios para actuar en las políticas públicas y generar inclusión. Entonces, también es importante la educación, ¿sí? Una persona que no está educada, una persona que tiene desconocimiento, cuando hablamos de la palabra ignorancia, suena feo, pero la palabra ignorancia es desconocer algo, ¿sí? Nosotros como psicólogos, sí, tenemos conocimientos psicológicos, pero somos ignorantes de un conocimiento que pueda tener un ingeniero o un médico. Entonces, la palabra ignorancia va a la parte de desconocimiento, que a veces suena como fea la palabra, pero entonces esa falta de ignorancia, de conocimiento, de educación, también
es excluyente. Bien, entonces ese era mi aporte. Los dejo con la compañera Lisa. Voy a cerrar aquí para que compartas tu presentación, compañera. Vale, compañero, muchas gracias. ¿Ya la puedes ver? Sí, ¿cierto? Ya está, ya va a empezar a compartir, sí. Lisa Cardo, Me ahí avisas está. cuando la veas grande, por favor. Listo, ya Vale. apareció. ¿Listo? Listo. Eso. Como lo decía el compañero, nosotros estamos hablando sobre una pregunta orientadora, la cual es la falta de la participación ciudadana que conlleva la exclusión educativa o la falta de educación que conlleva a que no se asuma una participación ciudadana. Hablamos sobre ambos aspectos, tanto la exclusión de la educación desde edades tempranas, como también la exclusión en participación ciudadana por ignorancia, como lo dice el compañero, por falta de información o educación sobre nuestros derechos o deberes que tenemos como ciudadanos. Yo hice un poco más que todo conceptos sobre lo que es la participación ciudadana. Hablábamos en educación sobre un debido tema recurrente y aceptado de modo general, en donde la mayoría de países en el mundo como función de ayuda y creación hacen nuevos ideales y temáticas de crecimiento para su mejor entendimiento. Desde la psicología se busca tener una participación a la ciudadanía que busque guiar y orientar en los conocimientos de derechos y deberes, como antes lo mencionaba, que tenemos como ciudadanos. Busca relacionar la participación ciudadana como parte de una estrategia de modernización nacional que se centra más como en la implementación de políticas educativas. Ahí entra lo que es la parte de elecciones y de candidatos, donde nosotros como ciudadanos tenemos que tener una decisión individual que genere y nos dé como tanto un papel ante la sociedad y nos permita accionar y recibir beneficios por parte de eso. Muy importante, compañera, lo que aportas de los derechos y deberes, ¿sí? Esa parte, tengo un derecho de participar, tengo un derecho de elegir, ¿sí? Tengo un derecho de participar en la creación de normas. Hablando del tema de la exclusión educativa, tengo un derecho de participar en estas A educarme. normativas. Como ¿Sí? dicen, Entonces, tengo un como derecho desde derecho, muy pequeño tengo y derecho de a educarme y educarme, aprender a tener ¿cierto? conocimiento sobre ideales institucionales, tanto de colegios como de creación de técnicas educativas de materias generales, digámoslo así. La temática es importante, la temática que se aborda de pronto, si uno pudiera participar en la elaboración de la temática educativa también sería muy interesante, porque sabemos que hay unas falencias en la educación. Tú hablabas algo muy importante sobre el tema de la participación ciudadana en la parte electoral, y aquí hay una promulgación de la Constitución Política en 1991, donde Colombia se convirtió en un Estado social de derecho, fundada desde democracia participativa. En este sentido, la ciudadanía tiene derecho y el deber de participar directamente en la concertación, consulta y control de vigilancia de las decisiones que se afecten y, en general, en la vida económica, política, administrativa, cultural y del pueblo, que ahí entra esa fase donde tú hablabas de que teníamos que conocer muy bien las ideologías y lo que quería llevar cada candidato o cada persona representante en el Congreso o en altos mandos de política para poder ser servidores públicos y ser llamados a promover y apoyar el derecho de la participación como ciudadanos. Muy importante, por ejemplo, un candidato que trabaje por la educación, que trabaje por la creación de infraestructura, que era uno de los Que delimitantes que trabaje por todos teníamos. los factores. Creo que es importante pensar que trabajen todos los factores, tanto culturales, tanto deportivos, tanto de educación, tanto de infraestructura. Todos tienen una importancia grande para que de pronto nosotros como ciudadanos tengamos una mejor calidad de vida.
vuelvo y me centro en la parte de la psicología, donde digo que nosotros tenemos como psicólogos que ser conocedores de las necesidades, tanto para la educación como para promover y incentivar a la participación de nosotros como ciudadanos. Debemos de ser guiadores de pronto algunos desconocimientos que tenemos y entregar dicha información que de pronto limita o tiene aparte a la participación de la ciudadanía. Y por consiguiente a lo que venimos hablando sobre la exclusión educativa, ya que por falta de ese conocimiento, de esa pequeña información que se puede brindar, muchas personas no omiten muchas posibilidades, muchos derechos que tienen como ciudadanos, puesto que no se tiene una información necesaria para poder participar de esos procesos y de esa creación de políticas públicas en educación. El desafío de la participación ciudadana en el marco del Estado democrático de derecho es equivalente a la esencia, al compromiso social y político de fortalecer una ciudadanía activa y responsable. De ahí nace el por qué hay de pronto muchas injusticias en nuestro país y del por qué de pronto somos riesgos de pobreza, somos riesgos de no tener equidad y no tener igualdad. Bueno, hasta ahí está la compañera. Sobre lo que es la pregunta. Para mí, desde un concepto general sobre lo que es la pregunta como tal, sí conlleva mucho la exclusión educativa, ya que no todos podemos tener esa posibilidad de educarnos y de comprender información importante tanto de nuestro país como de, como te decía, de otras materias, de otras metodologías, otras temáticas de educación. Y esa falta de educación nos conlleva de pronto a no asumir en nuestro deber como ciudadanos de participar en algo político, en algo social, en algo cultural, en general de nuestro país. Muy bien, compañero. En resumen, podemos decir que a la pregunta que tanto la falta de participación como la falta de educación conllevan una exclusión en la educación, ¿sí? Entonces es importante que participemos y también que nos eduquemos y nos preparemos. Y nosotros como psicólogos velar porque eso se cumpla, que la ciudadanía participe y que la ciudadanía se prepare. Bien, entonces vamos a cierrar este mini documental. Desde mi concepto somos una parte. Listo, compañera. Entonces damos cierre a ese mini documental y quedamos atentos. Buenas noches.